Hola a todos, mi nombre es Nicolás Gaviria y el día de hoy voy a hablar del texto Revolución, Democracia y Paz, escrito por nuestro profesor Jorge González Jácome, publicado en 2019. Para empezar este análisis, pues quisiera hacer una breve sinopsis de lo que fue la parte del texto que voy a analizar. Esta en específico empieza a hablar sobre el Foro de Derechos Humanos celebrado en 1979 en nuestro país y empieza a relacionar este foro y estas diferentes conclusiones con distintos eventos precisos en la historia del país, tal como lo fue la toma de la Embajada de la República Dominicana acá pues, en Bogotá, posterior a este foro. Sin embargo, pues quisiera, para empezar este análisis, quisiera abordar y mencionar precisamente una de las tres problemáticas que se abordaban en el foro en 1969, la cual creo que es la que guía todo el texto. En este caso es abordar la conceptualización de derechos humanos como un conjunto de ideas jurídicas que podían trascender las divisiones políticas y ayudar a formar una coalición contra el régimen. Es decir, pues que la lucha por los derechos humanos se veía como un catalizador para poder mediar entre esos conflictos entre clases sociales, clases políticas, partidos políticos y el gobierno en ese entonces. Incluso se entendían los derechos humanos como ese catalizador para atacar las problemáticas detectadas mediante la reinterpretación constitucional, lo que llevaba a que los derechos humanos también se vieran como una herramienta autónoma para poder llevar a la democratización del país. La toma de la Embajada de la República Dominicana es un punto central en el texto, ya que en este caso, por muchos expertos, por la comunidad internacional, se considera que la toma de la embajada en 1979 fue considerada como un momento definitivo para el surgimiento de los derechos humanos en el país. Esto dado que pues, se llamó la atención de la comunidad internacional, de ONGs como la Amnistía Internacional, de las Naciones Unidas, etcétera, y estas tuvieron la oportunidad de mediar esta toma y al igual esclarecieron ciertos puntos que estaban bastante nublados. Uno de ellos, pues el famoso estado de sitio. Este era recurrente desde 1949 y no se veía como una medida excepcional, sino como una medida normal. Declarar un estado de sitio en Colombia se veía como parte de la normalidad y esto pues conllevaba a normalizar una serie de prácticas cuestionables que podían llegar en cierto modo a provocar las violaciones de derechos humanos. Al igual, bueno, por último, el texto también hablaba mucho de la ambigüedad del derecho, precisamente en la Constitución de 1886, precisamente en el artículo 28, que era el que se podía aplicar y adaptar a la situación. En este caso, la reglamentación para determinar el alcance y la limitación conllevaba detenciones ilegales, allanamientos ilegales y interrogatorios excesivos, lo cual se puede decir que el derecho también tomó un rol fundamental en pues, la ambigüedad del derecho, pues, en este contexto en específico. Básicamente el texto concluye que pues, los derechos humanos surgieron como un campo para mediar entre los argumentos morales que podían servir para resaltar la legitimidad y lo antidemocrático de un régimen, es decir, se podría relacionar la lucha del pueblo con la lucha del gobierno. Este texto se relaciona con uno de los objetivos centrales del curso, el cual es entender el problemático contexto del surgimiento de los derechos humanos en Colombia, y lo quisiera relacionar muy brevemente con la situación actual del país. Si bien el texto habla de un momento, un momento específico en la historia del país, se puede relacionar con la contemporaneidad, ya que las pasadas protestas, que pues las protestas que estamos viendo en el país, se puede ver como también se limita un poco esa división entre clases sociales, entre partidos políticos y se lucha por un mismo fin. Es decir, que el texto también se puede adaptar para diferentes eventos puntuales en la actual contemporaneidad. Muchas gracias.